Ahí sí. Habíamos visto que la definición del campo eléctrico y la fuerza eléctrica era la razón entre la fuerza que se experimentaba una cierta carga en una cierta región del espacio. Y que para el campo eléctrico generado por una carga puntual era el producto de la constante por la carga partido por la distancia de ella al cuadrado. Y para una carga positiva, las líneas de campo eléctrico salen radialmente de ella hacia afuera. Por lo tanto, fundamentalmente, el campo eléctrico depende del valor de la carga y la distancia a la cual tú evalúas el campo eléctrico. Se debilita porque a medida que la distancia va aumentando, y eso está cuadrado, el campo eléctrico va debilitando. Es como la acción a distancia que genera la Tierra sobre todo lo que circunda alrededor de ella. En este momento está la estación, está la estación espacial y los tipos están en un estado de ingravidez, están alejados del centro de la Tierra, por lo tanto el campo, digamos, el campo gravitacional que ejerce la Tierra sobre ellos es mucho más débil que una persona que esté sentado en el suelo, por ejemplo, Profe, en una parte de la Tierra. Habíamos hecho algún problema donde aquí nos profe, pedían, sí, yo dejé notado que usted dijo que quedamos en característica de la carga. era la línea de intensidad de campo eléctrico, ¿no? No, creo que no. Ya, pero me estoy haciendo un resumen de lo que yo me acuerdo que vimos, por eso me retrocedí un poco. ¿Aló, Fernanda? Sí, profe, no, es que creo que esto no lo vimos. Por eso usted estaba haciendo No, una profe, esto no introducción a lo la vimos. ley de Coulomb. No, profe. Estábamos en lo que era la ley de Coulomb. Sí, profe. Exactamente parece. Sí, pero Vamos a empezar a ver. Ya. Esto es lo que estábamos viendo, ¿no? Sí, profe, eso. Ya. Sí, profe, porque aquí Habíamos ya visto, fue lo último que vimos. ya habíamos visto la conservación de la carga eléctrica también lo habíamos visto, ¿verdad? Y los constituyentes, aquí habíamos quedado. Sí, esto sí lo vimos. Ya. Entonces teníamos que... Profe, ahí quedamos. En característica de la carga, eso no lo alcanzó a pasar. Un poquito antes. Esto. Ya, aquí. Bien. Gracias, Fernanda. Bueno, de acuerdo a cómo nos presenta la naturaleza de las cosas, el hombre lo que hace es tratar de interpretar, ¿o cierto?, aparte de ciertos modelos, cierta investigación científica, ciertos experimentos, y llega a denotar o a demostrar, ¿o cierto?, la forma en que la naturaleza nos presenta la carga. Por ejemplo, la ley de conservación de la carga, así como en cualquier sistema mecánico hay conservación de la energía y que la energía no se destruye no se destruye ni se forma, sino que solamente se transforma, ¿ya? En una y en otro sentido. Entonces, en el proceso de cualquier proceso físico, en un sistema aislado, la carga se conserva, es decir, la suma algebraica de las cargas positiva y negativa presente en un cierto instante no varía. Eso es importante, es decir, la carga permanece constante. Algunos elementos se reducen y otros se oxidan, pero lo que uno pierde lo gana el otro. Y está el proceso también de cuantización de la carga. ¿Qué significa eso? Que si tú encuentras cualquier carga eléctrica en algún medio, esa carga eléctrica que tú encuentres siempre se va a mostrar como un número n por e. ¿Qué es lo que es n? N es un número entero.
Y ya sabemos lo que son los números enteros, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Ya esos son los números enteros. Y es n por e, donde ¿qué es lo que es? La carga fundamental del electrón, que vale 1,6 por 10 a la hora menos 19 coulomb. Entonces la carga se encuentra cuantizada, es decir, aparece como pequeños paquetes discretos. Este n puede ser 4 veces la carga fundamental del electrón. Si yo me encuentro una carga Q y yo la abro, en el interior me voy a encontrar con 4 electrones, no con 3,99 ni 4,01. Es 4, no es ni 3,99 ni 4,01. Siempre es un factor de un número entero, es decir, la carga está cuantizada. ¿Qué clase de carga eléctrica hay? Está la carga eléctrica neutra, es decir, eléctricamente neutra, un trozo de madera, está cargado positiva y negativamente. Aquí, ¿cuántas positivas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cargas positivas. ¿Y cuántas negativas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 9 positivas y 9 negativas. Eléctricamente está neutro. La cantidad de cargas positivas es equivalente a las cargas negativas. Aquí, ¿cuántas tiene positivas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas negativas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6 negativas. Es decir, eléctricamente estaría neutro. ¿Y eso quién lo podría hacer? Por ejemplo, un trozo de madera. Un trozo de madera, por ejemplo, un trozo de plumavit. Eléctricamente es neutro. Nuestro cuerpo humano no está, ¿cierto? Es un sistema conductor de la electricidad, porque mantenemos una cierta deficiencia de cargas fundamentales, que son los electrones. Algunos son más negativos y otros son más positivos. Estamos constituidos de sodio, potasio, calcio, hierro, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etcétera, etcétera. Y hay carga eléctrica positiva o vítrea. Entonces aquí lo que tenemos, un cuerpo queda cargado positivamente cuando pierde electrones. Es decir, el cuerpo queda con más protones positivos. En la práctica, la que aparece en una barra de vidrio a ser frotada con la seda en cuestión. Entonces aquí la tela de seda está descargada y el cuerpo está descargado el vidrio. Entonces hay un transporte o un traspaso de cargas positivas, ¿cierto? O de cargas negativas hacia el paño, y por lo tanto queda eléctricamente positiva la barra. Formas de electrizar un cuerpo: está el fenómeno de flotación, el del contacto o de inducción o influencia. Yo también agregaría el piezoeléctrico. ¿Dónde está el sistema de carga por piezoeléctrico? Cuando tú confrontas un supermercado, un mall, una clínica, ¿cierto? Normalmente a la entrada de la puerta hay una especie de esponjilla, ¿cierto? Una alfombra, y esa alfombra, tú al pisar esa alfombra, tú generas una presión sobre unos sensores, y esos sensores generan una diferencia de potencial que hace que las puertas, una corriente, por lo tanto las puertas se abren, y una vez que tú dejas de pasar eso, las puertas automáticamente, después de un cierto tiempo, se cierran, y eso se están abriendo, cerrando en forma constante. El de flotación, el que hemos hecho siempre, como es el caso de acá, de un paño con una barra. Al flotar dos cuerpos eléctricamente neutros, igual número de electrones que protones, ambos se cargan, uno con carga positiva y otro con carga negativa. Si tú flotas una barra de vidrio con un paño de seda, hay que traspaso de electrones del vidrio a la seda, y si flotas un lápiz con un paño de lana, hay un traspaso de electrones del paño al lápiz. Ahí tenemos algunos casos, el de una barrita con trozos de papel. En un día como hoy, ¿cierto? En este momento, a esta hora, que hay una temperatura un poquito más alta, no en la madrugada, en la mañana, el ambiente está un poco más seco, la temperatura ambiental es más alta, y por lo tanto hay menor humedad, y por lo tanto estos fenómenos electrostáticos funcionan de mejor manera. Si tú quieres hacer el truco del globo, por ejemplo, para celebrar el cumpleaños de alguna persona, de algún niño, en tiempos normales, no de pandemia, lo que uno hace, ¿cierto? Compra una bolsa de globos nueva, los saca, ¿cierto? Los infla, los pasa por la pared, ¿cierto? Y los deja pegados en la pared o en el techo. Y ahí van a quedar eléctricamente pegados, ¿cierto? A la pared o al techo en cuestión. Si tú lo haces Pero eso dura con... un tiempo nomás, ¿no, profe? Ah, Eso dura un tiempo nomás, ¿no? claro, un tiempo, irán a durar una hora, media hora, dependiendo del proceso
de traspaso que haya, pero funciona de mejor manera que si el globo es un globo antiguo, que lo hayas tomado varias veces con tus manos, hay grasitud, ¿cierto? Y no funciona tan bien como sería en un día, ¿cierto?, de humedad ambiental más baja y que el globo esté nuevo, ¿ya? Pero esos trucos se pueden hacer. Está la electrización por contacto también, solamente al tocarlo con otro. En este caso ambos quedan con el mismo tipo de carga, es decir, si toco el cuerpo neutro con otro de carga positiva, el primero también queda con carga positiva. La electrización de contacto se exalta intensificando por frotamiento y es tanto más evidente cuanto más aislante es uno de los materiales. Ahí está el fenómeno, ¿cierto?, de electrización por contacto. Yo acerco eso acá, a ver, voy a tratar de... Esperen un poquito, por favor. Espérenme un poquito. Ahí te das cuenta que está eléctricamente neutro, tú le acercas algo positivo y se produce un intercambio, ¿cierto?, de electrones desde el globo hacia la barra. Entonces hay una electrización por contacto. Esto es un electroscopio, también es una electrización por contacto. Tú tienes ahí una plaquita de aluminio que está, ¿cierto?, anexada a una barra de cobre, y ahí hay un pasador con una barrita delgada de aluminio, y cuando tú frotas esto y le suministras carga por contacto, eso se traduce, ¿cierto?, a la barra de cobre, y la barra de cobre le transmite el accionario, ¿cierto?, a la barra de aluminio, y la barra de aluminio, ¿cierto?, se abre rechazándose porque los dos quedan cargados con el mismo signo. Eso es lo que se llama un electroscopio. Algunos colegios en cuarto medio antiguamente lo diseñaban. Está la utilización por inducción. Se trata de un procedimiento mediante el cual un material es capaz de comunicar una carga de sentido opuesto sin que se altere su propia carga. El objeto cargado se denomina inductor y las cargas producidas reciben el nombre de cargas inducidas. Entonces esto está cargado negativamente, tú le acercas una negativo y después tú lo descargas, ¿cierto? Y finalmente esto queda eléctricamente positivo. Dos conceptos distintos son la inducción y polarización. La polarización uno debe entender como una separación de cargas, y usted ha escuchado que cuando quiere asistir a una reunión, ¿no es cierto?, usted se sale, se aburre, porque dice, ¿sabes qué? La reunión está polarizada, todos dicen sí y todos dicen no, no hay nadie, no hay ninguna posición intermedia. Está polarizada la situación, por los que dicen sí y los que dicen no, pero no hay una situación intermedia. Y la inducción es una acción a distancia. Y aquí están los procesos. La electrización por inducción se los voy a dejar para que ustedes lo vean con detalle. ¿Ya? Aquí tenemos una barra que está eléctricamente neutro, ahí tenemos los dipolos eléctricos, ¿cierto?, positivo y negativo, y se produce un reacomodo, ¿cierto?, hay una tendencia, ¿cierto?, a que los positivos se acerquen hacia los negativos. Lo mismo sucede con un objeto cargado en la pared, ¿cierto? Se produce una redistribución, ¿cierto? Entonces los negativos tienden a acercarse a los positivos y hay un proceso de atracción de atracción eléctrica. Esto es importante, los conductores, los aislantes, los semiconductores, ¿qué tipo de materiales hay? Dentro de los buenos conductores de la electricidad está el oro, la plata, el cobre, el aluminio,
Afortunadamente, ¿cierto? Nosotros somos productores de cobre. Mucha gente está opinando ahora, hay que hacerse parte, ¿cierto?, de nuestra realidad como país. Somos ciudadanos que votamos, y por lo tanto, independiente de lo que hagamos, seamos estudiantes, seamos profesores, tenemos que estar al tanto de lo que sucede en nuestro país, tenemos que tomar decisiones importantes, y el cobre, ¿cierto?, es una de las cosas que nos involucra específicamente. Somos productores prácticamente de cobre electrolítico, esas placas que usted ve sobre los camiones, en el cual un 99.9 de cobre, pero lo entregamos con molibdeno y con otros productos más, oro, y que se funden en otros lugares. Aquí se importan de esa manera, y está el cobre, ¿cierto?, como un conductor eléctrico. Y usted ve que la presión sobre los mercados hace que en este momento la libra de cobre esté sobre $4 y algo. Y cuando se hace el presupuesto de la nación, los ingenieros y la gente especializada en esto, ¿cierto?, proyectaron un valor para el cobre para este año de $2, $2,8. Entonces, toda esa diferencia de 4,4 o 4,3, ¿o cierto?, que está variando ahí a 2,8, es una buena cantidad de dinero extra que está entrando al país. Son miles de millones, o sea, estamos hablando de billones de dólares extra que están entrando en este momento al país, a las arcas fiscales. Por lo tanto, hay dinero suficiente, ¿cierto?, para poder generar lo que se está estimando, lo que acabamos de ver, ¿cierto?, para generar un sueldo o una entrada, ¿cierto?, común para todas las personas. Los alambres de aluminio, ¿dónde se usan? Fundamentalmente en las torres de alta tensión por la densidad lineal de masa. La densidad lineal de masa se debe entender de la siguiente manera. Usted toma un trozo de aluminio, de alambre conductor de aluminio de 1 metro, ¿cierto? Lo mide 1 metro, lo corta y lo coloca en una balanza. Y usted mide la masa del aluminio por la longitud del alambre, y usted tiene la distribución lineal de masa del aluminio. Entonces la distribución lineal de masa del aluminio, de todas maneras, ¿cierto?, entre dos cerros, los alambres tienden a formar una guatita, a pesar de que hay máquinas especiales con las cuales se estiran. Esa guatita, ¿cierto?, es una catenaria, hay un modelo matemático detrás de esa guatita, o una ecuación diferencial. Entonces, afortunadamente, dentro de los buenos conductores del calor y de la electricidad está el cobre. En los aislantes está el plástico, el caucho, la madera, el diamante. En los semiconductores está el silicio y el germanio. Los conductores son los que llevan la electricidad y la dejan pasar por ellos. Nosotros somos elementos conductores de la electricidad, pues estamos constituidos de hidrógeno y oxígeno, fundamentalmente moléculas de agua. Si nosotros tomamos un cable ¿cierto?, con un cable conductor de electricidad con nuestra mano, hacemos, ¿cierto?, de conductor y hacemos tierra y los podemos electrocutar. Ahora, si usted lo hace con la mano izquierda, lo más probable es que pase por el músculo del corazón, y ahí, ¿cierto?, se puede morir casi en forma instantánea mediante un ataque al corazón, etcétera, etcétera, debido a una descarga eléctrica en cuestión. Entonces, usted lo que tiene que hacer, ¿cierto?, si usted se va a habilitar como un instalador autorizado, haga la pega como tiene que hacerla. Siempre le digo a mis alumnos de mecánica, de electricidad, de construcción, ¿no es cierto?, haga su pega, cobre lo que corresponda, porque esto es una persona que usted está estudiando, obtuvo un título, y cobre lo que corresponda, y sea honesto con su cliente, porque si lo puede habilitar y puede ser un técnico autorizado, usted se puede habilitar y puede hacer instalaciones eléctricas completas en una casa, y eso no se está llevando a cabo en nuestro país, sobre todo en países de data antigua, como es Valparaíso, primer puerto del Pacífico, con casas muy antiguas de los años 20-30, que todavía son patrimonio de la humanidad. Lo que se hace una intervención sobre esas casas, se pintan, se estucan, se colocan andamios, ¿cierto? Se tira un poco de cemento, yeso, se estuca, se pintan, pero al interior siguen habitando personas, y las demandas energéticas, las demandas no de luz, de energía eléctrica, porque la luz es otro concepto, son mayores que las de los años 2021, ¿cierto? Del año 2020, 2021, son mayores que las demandas energéticas de los años 70. Hoy ya tenemos escandazol, tenemos estufa eléctrica,
tenemos hornos eléctricos, secadores de pelo, una serie de otras cosas. Por lo tanto, tú le estás sacando mayor energía al sistema y el sistema se cae porque sobrepasa la potencia que tú te puedes suministrar. Fíjate tú que cuando prendes un secador de pelo son aproximadamente entre 1200 a 1400 watts. Entonces tú al exigirle mayor cantidad de energía al sistema, se cae la parte que es más débil, que son los fusibles. Y la mayoría de las instalaciones eléctricas, como son antiguas, tienen un fusible, ¿cierto? Que detrás de la puesta tienen un soquete, ¿cierto? El típico, y ese soquete tiene una parte débil, que es como el talón de Aquiles del circuito eléctrico, y como se pasa cortando, entonces la gente se aburre y los bomberos han detectado que le han puesto clavos de 1 pulgada, en vez de un alambre delgadito, le han puesto un trozo de fierro, monedas de 10 o 100 pesos, monedas de 10 pesos le han puesto. Entonces lo que era la parte débil, la refuerzan, sigue pasando la energía eléctrica, lo soporta de igual manera, pero los alambres se recalientan. Y los alambres tienen un plástico, y ese plástico puede caer, ¿cierto?, incandescente sobre una alfombra, sobre una cama, sobre un género, etcétera, etcétera, y así se producen los incendios, sobre todo en mi querido Valparaíso. Sobre todo también en el centro de Santiago, donde hay muchos CITES que se están habilitando, ¿cierto? La gente lo está particionando, donde antes era una pieza grande, lo dividen en dos y meten 2 familias de haitianos. O por último, si son muy altas, se le ponen un cielo falso y colocan 4, 2 abajo y 2 arriba. Entonces están sacándole mayor cantidad, hay mayor gente, menor espacio, mayor cantidad de energía eléctrica y por eso se están quemando. Y todos los días estamos viendo que hay CITES completos que se queman, tanto en Valparaíso, en Viña, ¿cierto? Y se están quemando porque no se han hecho las actualizaciones de las instalaciones eléctricas. Entonces, cuando usted vaya a hacer una instalación eléctrica, usted le tiene que explicar a las personas, ¿cierto?, qué es lo que va a hacer. Mire, vamos a instalar, ¿cierto?, un circuito eléctrico o 2 circuitos eléctricos, como el que yo tengo acá en el departamento. Uno para el resto, uno es para la logia y la cocina. Está la logia, ahí está la lavadora, está la secadora de ropa, y de ahí tengo un enchufe de 5 amperes con las patas manchas. En cambio, y ahí en la cocina está el microondas, el horno eléctrico, el refrigerador. Entonces las demandas son mayores y de repente se corta ahí y sube el fusible de alta y de baja. Entonces todos esos fusibles usted tiene que instalarlo y también instalarle un diferencial. ¿Qué es lo que hace un diferencial? Desenergiza el sistema en 30 milisegundos. Cuando hablo de 30 milisegundos, 30 por 10 a la hora menos 3 segundos, desenergiza y corta la luz del sistema cuando detecta una fuga a tierra. Y una fuga a tierra, ¿cierto?, puede ser que algunos... Una persona. Dígame. Una persona puede ser. Claro, puede que usted esté trabajando en el computador, ¿cierto?, en su empresa, su señora está en otro lado, ¿cierto?, y su hijo está en una pieza y emite la conducta de los humanos y puede meterle un destornillador o un clavo, ¿cierto?, en el vivo, en la parte viva del enchufe o del interruptor. Y si usted tiene el diferencial, lo más probable le va a salvar la vida a su hijo, porque en 30 milisegundos desconecta o corta toda la energía eléctrica y le puede salvar la vida, ¿cierto? Y puede sufrir solamente una quemadura local, ¿o cierto?, un cosquilleo en las manos. Entonces, ¿y cuánto vale un diferencial? Vale entre 30 y 35 mil pesos, yo creo que deben estar ahora. Depende de la ruptura, ¿no? Claro, claro, pero yo los que averigüé, los últimos ya hace como, hay varios años atrás, estaban como 15 a 20 mil pesos. Ahora pueden estar un poquito más caros, pero si usted instala todas esas cosas y usted le explica a las personas, le decís, ¿sabe qué? Hágalo, haga todo lo que tenga que hacer. Entonces lo deja actualizado el circuito eléctrico. Y a mí me han llamado algunas personas, o algunos exalumnos, exalumnas, del colegio, incluso de alguna vez que yo trabajé en un colegio en Reñaca, y me dice, profe, el departamento que tenemos, que es casi nuevo acá en la subida, donde está el Yurnal para arriba, hay un edificio nuevo, ¿cierto? Y se les pasa cortando la energía eléctrica. Entonces, lo que pasa es que tenemos en cada pieza, tenemos 3 estufas eléctricas prendidas en forma simultánea. Vamos a prender el televisor o prendemos algo más y se nos corta la luz a cada rato. ¿Qué es lo que pasa? Tienen que actualizarse.
o pagar un poco más en la instalación eléctrica que como corresponde, actualizar, o apagar algunos artefactos eléctricos. No los podéis tener prendidos todos los días, cada rato, todos. Son como, si son 1200 watts, son como 20 ampolletas de 60 watts que prenden en forma simultánea. Los aislantes son los que no dejan pasar la electricidad, la aíslan, y los núcleos atómicos los refuerzan retienen con fuerza a todos sus electrones, que son los electrones de valencia, las últimas capas. Cuando un elemento se reduce, se oxida, que se intercambian. Los semiconductores se pueden alterar sus propiedades conductoras con cierta facilidad, mejorando su conductividad, ya sea con pequeños cambios. Eso es lo que se llama las tierras raras. Y algunas temperaturas cercanas al cero absoluto, ciertos materiales presentan una resistencia nula, que se llama los superconductores. ¿Cuál es el problema de los superconductores? Que un elemento o estas aleaciones o estas tierras raras, ¿cierto?, se comportan como elementos superconductores a una temperatura cero, ¿cierto? O una temperatura. Entonces yo por un lado estoy produciendo energía, pero yo le tengo que bajar la temperatura al sistema, entonces le estoy incorporando energía para bajar la temperatura. ¿Cuándo aparece el superconductor en forma definitiva? Cuando haya algún compuesto que se comporte como tal a temperatura ambiente. Entonces, si un elemento se comporta como elemento superconductor a la temperatura ambiente, aparece definitivamente el auto eléctrico. Usted me dirá, pero profe, si existen autos eléctricos, claro, los Tesla, los híbridos, todo ese tipo de cosas. Si tú quieres un auto eléctrico, te lo traes de Estados Unidos, 70 palos tiene que tener. Te paga 70 millones y se trae un auto eléctrico. Entonces usted, en vez de colocarle benzina, usted lo carga al enchufe que tenga durante unos 20 minutos. Aquí los productos. Oye, Yo te iba a preguntar lo mismo. Ya. Notar signo ubicados a alguna distancia